Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer la presentación del proyecto de investigación. Nuestro grupo está conformado por 3 personas. Quienes lo conforman son Camilo Hernán Ricardo, Gina Caterina Hurtado y quienes habla Laura Alejandra Ramírez. Nuestro proyecto de investigación tiene el título de Ansiedad en estudiantes de especialización en psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia en modalidades presencial y mediada por tecnología durante el primer semestre académico. Dentro de nuestros objetivos tenemos el objetivo general, el cual es identificar las diferencias de ansiedad entre los estudiantes de especialización en psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia que cursan sus estudios en modalidad presencial y mediada por tecnología durante el primer semestre académico. Entre los objetivos específicos que tenemos en nuestro trabajo, inicialmente tenemos identificar la presencia de síntomas de ansiedad en los estudiantes de especialización de psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia que estudian o que cursan en las diferentes modalidades como son PMT, presencial mediada por tecnología o en la modalidad presencial. Esto lo vamos a hacer en los estudiantes que cursan primer semestre en el segundo periodo del año 2025. El segundo objetivo específico es determinar si los estudiantes de especialización en psicología clínica perciben que la modalidad de enseñanza presencial o mediada por tecnología se relaciona con sus niveles de ansiedad durante el primer semestre académico en la Universidad Católica de Colombia. Y como tercer objetivo específico, tenemos indagar cuáles son las áreas de ajuste más afectadas en los estudiantes de especialización en psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia en relación con la ansiedad y la adaptación a las modalidades de enseñanza presencial y mediada por tecnología durante el primer semestre académico. El equipo de trabajo, en base a los objetivos específicos y título que ya nos hemos planteado, ha generado una pregunta de investigación o una pregunta problema para nuestro trabajo, la cual es si existe diferencia entre los niveles de ansiedad entre los estudiantes que cursan clases en modalidad presencial y los que la cursan en modalidad PMT, o sea, presencial mediada por tecnología, durante el primer semestre académico de la Universidad Católica. Bueno, nuestro marco teórico lo titulamos Ansiedad en estudiantes de posgrado. Para ello tuvimos en cuenta inicialmente la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, en donde se habla del trastorno de la ansiedad, que son condiciones marcadas de miedo, preocupación excesiva y alteración en el comportamiento que afecta generalmente el funcionamiento de las personas. Cuando hablamos de ansiedad, también tenemos que definirnos que existen varios tipos de ansiedad. Está la ansiedad generalizada, el trastorno del pánico, la ansiedad social y aquella que se genera por la ansiedad por separación. Es de tener en cuenta que en el trastorno de la ansiedad se pueden definir varias situaciones que generan su origen. Algunas de ellas son factores que pueden ser individuales, contextual y de riesgo, algunos patológicos, genéticos, sociales, psicológicos y algunos de ellos que se asocian con el consumo de sustancias psicoactivas. Por otro lado, dentro del trastorno de ansiedad es importante tener en cuenta las características que se presentan en las personas cuando se presentan este tipo de trastornos. Algunas de las características que son más evidentes son las sensaciones de nerviosismo, la agitación o tensión, sensación de peligro inminente, la sensación del pánico, el recurrente pensamiento de situaciones catastróficas, la dificultad que se presenta en las personas para dormir o para controlar este tipo de pensamientos. De igual manera, en algunas ocasiones, la evitación a situaciones que le generen ansiedad y además otras situaciones como la activación fisiológica, que generalmente se enmarca en la activación cardíaca, que es un poco más elevada, la sudoración o temblores excesivos. Bueno, también es importante considerar que dentro de nuestro marco teórico tenemos en cuenta en la influencia de la terapia cognitivo-conductual en el manejo del trastorno de la ansiedad. Tenemos en cuenta que desde la perspectiva cognitivo-conductual tenemos en cuenta que se basa en una evidencia del abordaje que sea eficaz y que tenga una finalidad en poder controlar la situación de la ansiedad, sobre todo porque el objetivo es reducir la activación emocional que está presentando la persona y enfocarse en el presente para que podamos empezar a transformar la calidad de vida de la persona que se está viendo afectada por la situación de ansiedad que se está presentando.
Bien, así como lo mencionó mi compañera, es muy importante tener en cuenta conceptos claves de lo que es la ansiedad y cuáles son sus diferentes tipos. De esta manera también tenemos en cuenta las modalidades de estudio y que sabemos que actualmente estas modalidades de estudio han tenido una evolución en el aprendizaje y la metodología que tienen los docentes y las tecnologías de la comunicación aportan a procesos de educación de acuerdo con las necesidades que se identifique en el individuo, teniendo en cuenta el tema de tiempo, desplazamiento y disponibilidad. Encontramos dos modalidades de estudios actualmente, que es la modalidad presencial y la modalidad PMT. PMT significa presencial mediada por tecnología. En esta modalidad evidenciamos que el docente tiene una interacción a través de una pantalla en tiempo real y en la modalidad presencial cuando el individuo o el estudiante tiene un contacto directo con el docente en un aula de clase. Bueno, nuestras compañeras nos venían hablando en parte o en relación a nuestro marco teórico de dos grandes variables que estamos trabajando en nuestro proyecto y uno es pues los niveles de ansiedad que presentan los estudiantes, ¿cierto? Y la otra las modalidades de estudio y cómo éstas pueden llegar a afectar eh, estos niveles de ansiedad. Para eso, pues digamos que primero aclarar que la ansiedad es una respuesta emocional que presentamos los seres humanos, ¿cierto? Normalmente cuando nos sentimos o cuando estamos en una situación que sea amenazante, que nos sentamos presionados o que sentamos que somos incapaces de enfrentar esa situación. En el contexto educativo, digamos que podemos ver algunas diferencias o podemos ver que algunos de esos factores estresores son la carga académica, las evaluaciones, el rendimiento o como lo estamos viendo muy específicamente en este trabajo, el entorno en el que se estudia, ¿cierto? Digamos que eso va a inferir en que acá estamos trabajando en este trabajo con diferentes entornos o digamos que una de las variables es los entornos, como lo podríamos ver en PMT, que es presencial mediado por tecnología. Vamos a tener un entorno más hogareño, a donde no vamos a tener una supervisión por el docente, ¿cierto? Y la otra, que sería la forma presencial, que sí es donde tenemos una supervisión directa, a donde hay una interacción social de pronto más grande o más amplia, porque tengo más compañeros de estudio, porque estoy con muchas más personas en este ambiente. ¿Cierto? Entonces, digamos que esta relación es la que tenemos que empezar a ver en la modalidad virtual. Muchos estudiantes pueden experimentar ansiedad por la falta de contacto social, por las dificultades de la tecnología, por la conexión a Internet. Cambio, cuando hablamos de la presencial, digamos que esto podría cambiar en que es más por las relaciones sociales, porque tengo que compartir con otros compañeros, porque tengo que hacer un cumplimiento de mi horario, ¿cierto? Porque voy a tener la presencia del profesor supervisando mis actividades. Diversos estudios en el campo de la psicología han demostrado que los cambios en el entorno del aprendizaje pueden aumentar la probabilidad de desarrollar síntomas de ansiedad. O sea que la diferencia entre estudiar PMT o estudiar de manera presencial sí podría generar, ¿cierto? En los estudios ya se ve este análisis, diferencias en los niveles de ansiedad de los estudiantes. Por eso es importante conocer esa relación porque nos permite identificar qué estudiantes están más vulnerables, qué modalidad está generando más malestar y cómo se puede generar estrategias de acompañamiento emocional según el tipo de estudio. En resumen, digamos que este análisis entre las variables no solo busca medir cuánta ansiedad sienten los estudiantes, sino también comprender por qué y en qué condiciones esta ansiedad aumenta o disminuye según el entorno en que están aprendiendo los estudiantes de la Universidad Católica. Bien, en la parte de justificación partimos de la necesidad de identificar cuál es la relación o el impacto que tienen las modalidades de aprendizaje como lo son la modalidad presencial y la modalidad mediada por tecnología en la aparición o mantenimiento de la ansiedad, cómo esto influye directamente en la salud mental de los estudiantes, ya que hay una carga emocional y una carga académica dentro de estos estudiantes que se encuentran cursando la especialización en psicología clínica y de la misma manera aportar significativamente datos e información relevante y pertinente, ya que podemos observar que hay una carencia de investigaciones de acuerdo con esta información que hace referencia a estudiantes que se encuentran cursando un posgrado. Bueno, continuando con el método, vamos a hablar del diseño. El diseño que vamos a implementar en esta investigación es de enfoque cuantitativo. Eso quiere decir que la finalidad es medir los niveles de ansiedad de los estudiantes de psicología clínica
que lo hacen de manera presencial o por PMT, es decir, mediado por tecnología. El diseño es no experimental, lo cual quiere decir que no hay manipulación de variables porque aquellas mismas se observan tal y como se presentan en su contexto natural. Cuando hablamos de que es correlacional y comparativo, lo hacemos con el fin de identificar si existe una relación significativa entre los niveles de ansiedad de los participantes, que en este caso son los estudiantes que lo hacen de manera presencial y de aquellos que lo hacen mediado por tecnología. De igual manera, también nosotros hablamos de un diseño transversal, porque la información la recolectamos en un mismo momento en el tiempo. Los participantes que van a ser parte de esta investigación son estudiantes de psicología clínica, a las cuales los definimos dentro de un muestreo no probabilístico y de conveniencia, teniendo en cuenta que tenemos la disponibilidad de los mismos en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Bueno, habiendo escuchado la explicación del método y el diseño de nuestra investigación, es importante también hablar del instrumento que se va a utilizar para la aplicación de nuestra investigación, el cual va a ser el inventario de ansiedad de Bett, conocido por sus siglas en inglés como BAI, ¿cierto? Este instrumento es utilizado en la investigación clínica como también en la parte académica. Es reconocido porque cuyo objetivo es medir la intensidad de los síntomas de ansiedad tanto en adolescentes como en adultos. Como podemos ver en la imagen, este instrumento tiene un total de 21 ítems, por lo cual podemos hablar de que este instrumento va a tener una máxima puntuación de 63. ¿Por qué? Porque está medido en escala Likert de 1 a 3, entonces la máxima puntuación en cada uno de los ítems podría llegar a ser 3, teniendo un puntaje máximo de 63. Cuando hablamos de que la persona que presenta el inventario da una puntuación entre 0 a 7, estamos hablando de unos niveles de ansiedad mínimos o muy leves, ¿cierto? Y cuando estamos hablando, digamos, de 8 a 15, ya hablamos de algo leve, pero no mínimo, ¿cierto? Cuando hablamos de 16 a 25, nos podría decir el inventario que estamos hablando de una ansiedad moderada, de una sintomatología moderada, y cuando hablamos ya de 26 a 63, estamos hablando de una problemática clínica o de una ansiedad con una sintomatología severa. Este instrumento, cabe destacar también que nos demuestra o nos mide las respuestas de la ansiedad tanto en la parte emocional como en la parte fisiológica. Hace una diferenciación de esas respuestas en esos 21 ítems. Está hecho o está prácticamente diseñado tanto para adolescentes como para adultos. La duración de su aplicación puede ser de 10 a 15 minutos. La puntuación total que se indica es la severidad de la ansiedad. Se dispone de puntos de corte para interpretación de los resultados. Entonces tendremos obviamente que sacar unos puntajes para poder identificar en qué rango de ansiedad o de respuesta ansiosa está el participante. Como tal, este es el instrumento que vamos a utilizar para la aplicación de nuestra investigación en el próximo semestre del año 2025. Bien, en la parte de procedimiento hicimos la división en 5 fases. La primera fase es la búsqueda de información y esto lo haremos a través de la recolección de artículos, libros y demás información pertinente. En la fase 2, la selección del instrumento de acuerdo al objeto del proyecto de investigación. La fase número 3, que hace hincapié en la selección de la muestra, los cuales son los estudiantes de posgrado de especialización en psicología clínica en la Universidad Católica de Colombia. En la fase 4, aplicación del instrumento, el cual es el inventario de Beck, entre paréntesis BAI, cuestionario de datos personales y un cuestionario donde se identifiquen cuáles son las áreas de ajuste más afectadas de acuerdo a la presencia de la ansiedad. De esta manera, haremos la aplicación de lo mencionado con anterioridad a través de un código QR por medio de un correo electrónico el envío y de manera presencial. Por último, la fase de análisis de datos. El análisis de datos, entonces, revolvamos y recordando lo que nuestra compañera estaba diciendo, pues los participantes van a ser los estudiantes de psicología clínica de primer semestre en el periodo, en el segundo periodo del 2025. La recolección de datos o los datos que vamos a recolectar se facilita en 3 instrumentos. Uno, el inventario de ansiedad de Bett. Dos, un cuestionario de datos personales. Y tres, una encuesta de las áreas de ajuste de cada uno de los participantes. Ya para el análisis, nosotros vamos a utilizar el programa SPSS para poder
pasar los datos individualmente y también de forma grupal, que nos permitirá procesar la información, obviamente, pues de manera individual, en primer lugar registrando los puntuajes de cada uno y agrupándolos también dependiendo de la modalidad de estudio, sea presencial o sea virtual. Con estos datos se aplicarán estadísticos descriptivos para calcular frecuencias, promedios y porcentajes de los niveles de ansiedad tanto individualmente como por cada uno de los grupos, ¿cierto? También paralelamente vamos a realizar un análisis de correlación de Pearson con el fin de explorar si existe una relación lineal significativa entre ambas variables, ¿cierto? Entre la modalidad de estudio y los niveles de ansiedad de los estudiantes. También aplicaremos una prueba de T-Student para comprobar los niveles de ansiedad entre grupos y determinar las diferencias encontradas entre cada uno de los grupos. Si eran estadísticamente significantes, este conjunto de análisis no solo nos permitirá identificar los niveles predominantes de ansiedad en cada uno de los grupos o en cada una de las modalidades, sino también nos permitirá establecer dichas diferencias que puedan llegar a ser relevantes entre cada uno de los grupos aportando evidencia y así también dándonos respuesta a nuestra pregunta de investigación. Listo, también tuvimos en cuenta las condiciones éticas, donde se mencionan tres leyes. La primera, la Ley 1090 del 2006, que es el Código Deontológico y Bioético que rige al psicólogo. La Ley 1581 del 2012, Ley de Protección de Datos Personales en Colombia. Y la Ley 1266 de 2008, la Ley de Habeas Data, para poder hacer la aplicación de las pruebas de forma correcta y la manipulación de los datos personales de los participantes. El cronograma que vamos a tener en cuenta dentro de esta investigación se diseñó para que se hiciera en diferentes fechas durante el primer semestre del 2025. Hasta el momento hemos realizado todo lo que tiene que ver con la formulación inicial, el marco teórico y justificación, el método y procedimiento, las correcciones necesarias que se han tenido que realizar durante todo el proceso de la instrucción y diseño de esta investigación. Y por último, lo que estamos haciendo en la fecha de hoy es la presentación del proyecto de metodología. Ya para el segundo semestre del 2025, lo que nosotros deseamos hacer es realizar la aplicación práctica de la investigación con la aplicación de los instrumentos, el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, la redacción formal de los resultados de estudio y por último, la entrega del documento final y presentación pública de los hallazgos de esta investigación. Para finalizar, vamos a mostrar las referencias que tuvimos en cuenta en esta investigación y que sustentan todo este proyecto. Gracias por su atención.